El 8 de mayo de 1945, el día de la victoria en Europa, las campanas de las iglesias sonaron y las banderas ondearon en las calles de Londres, París y Nueva York. Pero a miles de kilómetros de distancia, en las tranquilas tierras de cultivo de Iowa, Kansas y Texas, la noticia del fin de la guerra llegó de una manera diferente. Dentro de campos rodeados de alambre de púas, no hubo brindis con champán ni desfiles. En cambio, oficiales estadounidenses se presentaron ante los prisioneros reunidos, hombres y mujeres por igual, y dieron un breve anuncio: pueden irse a casa. Las palabras debieron sonar como la salvación, la tan esperada promesa de liberación. Sin embargo, en ese instante, el silencio que siguió trajo algo más extraño que una celebración. Mujeres alemanas, muchas en sus 20 años, algunas mayores, se miraron con los ojos bajos. Algunas negaron con la cabeza, susurrando suavemente en su lengua materna. Habían sido traídas al otro lado del océano bajo sospecha y miedo. Algunas eran auxiliares en el cuerpo de comunicaciones de la Luftwaffe, otras enfermeras que habían seguido a la Wehrmacht, y unas pocas fueron simplemente atrapadas en cautiverio por trabajar demasiado cerca de la unidad equivocada. Estas mujeres habían creído alguna vez que enfrentarían crueldad si eran capturadas por el enemigo. La propaganda nazi había pintado a los estadounidenses como brutos, destructores, hombres sin piedad. El viaje a través del Atlántico en barcos de tropas pintados de gris había estado lleno de temor. Sin embargo, los meses que siguieron dieron un vuelco a todas las expectativas. Los campos en el medio oeste estadounidense no eran palacios, pero eran ordenados, limpios, lo más sorprendente de todo, generosos con la comida. Una joven prisionera, de apenas 22 años, escribió en un cuaderno gastado: nos dan mantequilla de maní, pegajosa, extraña, pero rica. No puedo parar de comerla. Su letra fina y temblorosa transmitía asombro más que gratitud, como si incluso el deleite fuera una traición al mundo que había dejado atrás. Otra mujer, que alguna vez fue mecanógrafa en una oficina de la Luftwaffe, le contó a una entrevistadora de la Cruz Roja que le habían dado zapatos nuevos al llegar, su primer par nuevo desde 1941. Eran pequeños consuelos, pero en la Europa en guerra, donde las familias servían ortigas para hacer sopa y los zapatos se remendaban hasta que no quedaba nada, eran lujos inimaginables. Cuando los oficiales anunciaron el fin de la guerra aquella mañana de primavera, muchos esperaban una explosión de alegría. En cambio, la reacción los desconcertó. Un capitán en Texas recordó más tarde: pensé que correrían hacia la puerta. Algunas lloraron, pero no era felicidad, era algo más pesado. Para las mujeres, volver a casa significaba regresar a un mundo que apenas existía. Cartas filtradas a través de censores hablaban de calles bombardeadas, parientes desaparecidos y pueblos divididos en zonas de ocupación. Una nota, leída en voz alta por una joven de 26 años temblando en los barracones, hablaba de su madre muriendo de hambre en Hamburgo y su hermano desaparecido en Rusia. Volver a casa ya no significaba reunirse, significaba escombros, hambre y miedo. El conflicto entre las palabras "pueden irse" y el silencioso rechazo que siguió reveló una verdad que ambos lados luchaban por comprender. Estas mujeres, cautivas en una tierra extranjera, habían comenzado a ver el cautiverio como seguridad. Detrás del alambre, sí, estaban vigiladas, pero también protegidas, con los estómagos llenos, su dignidad a veces restaurada de maneras que no esperaban. Incluso se les permitía trabajar. En Kansas, las familias de granjeros observaban con sospecha mientras filas de mujeres alemanas marchaban a los campos para cosechar remolacha azucarera. Pero la sospecha se desvanecía cuando las mujeres reían ante las interminables hileras, bromeando en un inglés entrecortado que América tenía más maíz que soldados. Incluso encadenadas, el humor había regresado a ellas. Los guardias estadounidenses no eran ciegos a la transformación. Un sargento en Iowa admitió más tarde: parecían tan jóvenes. Olvidabas que eran el enemigo. Por las noches, la música flotaba desde los barracones, acordeones traídos de Europa llenaban el aire quieto sobre la pradera. Por un momento, el sonido no era ni alemán ni estadounidense, era humano. Y en esa humanidad, algo complicado echó raíces. Aún así, las órdenes eran claras. La Convención de Ginebra exigía la repatriación, y América no tenía intención de mantener a sus prisioneros, mucho menos a mujeres, más tiempo del necesario. Pero lo que los oficiales no podían predecir era la resistencia a la libertad misma. Un teniente en Texas,
desconcertado por la visión de prisioneras llorando ante su anuncio, repitió las palabras como si pudieran cambiar de significado: pueden irse a casa. Sin embargo, una mujer al frente del grupo negó con la cabeza, y en un inglés vacilante, dijo: ¿casa? No queda casa. Fue una frase que atravesó toda ilusión. América podía abrir las puertas, pero lo que había más allá no era una patria esperando con los brazos abiertos, eran ruinas. En la zona soviética, los rumores de asaltos masivos se extendían por los campos como un incendio. Incluso en las zonas occidentales, las escaseces de alimentos eran crónicas. Las ciudades eran esqueletos ennegrecidos, y millones vagaban como personas desplazadas. Dejar el campo en Iowa por Bremen o Dresde no era liberación, era un exilio hacia la nada. La extrañeza del momento era difícil de exagerar. Los oficiales, con sus uniformes polvorientos por el largo servicio, estaban desconcertados, sus órdenes claras, mientras que frente a ellos estaban mujeres que deberían haber corrido hacia los trenes al este, suplicando en cambio permanecer detrás del alambre de púas en la tierra de sus conquistadores. La ironía era tan aguda que dolía. América, una vez pintada como un monstruo por la propaganda nazi, se había convertido, para estas mujeres, en el único refugio en el que confiaban. Un joven guardia, de no más de 19 años, lo describió en una carta a casa: nunca pensé que el enemigo me pediría que los mantuviera prisioneros. Pero algunas de las chicas lloran cuando piensan en regresar. Están más seguras aquí que libres allá afuera. La visión lo perseguía. La guerra había dado un vuelco al mundo, y aquí estaba la prueba: el cautiverio deseado, la libertad temida. Los campos, nunca destinados a ser hogares permanentes, se convirtieron en algo más cercano a la estabilidad que cualquier cosa que esperaba al otro lado del océano. Los barracones de madera, ordenados en filas, se alzaban contra los interminables horizontes del medio oeste estadounidense. Las mañanas comenzaban con el tañido de una campana, el olor a café hervido flotando desde los cuartos de los guardias y el arrastre de botas sobre grava mientras los prisioneros se dirigían a sus tareas. Para los de afuera, parecía cautiverio. Para las mujeres dentro, se sentía extrañamente como supervivencia. La vida diaria se desplegaba en ritmos que tenían poco que ver con la guerra. En Texas, las mujeres se levantaban temprano para pelar montañas de papas en las cocinas del campo, el olor a almidón denso en el aire húmedo. En Iowa, trabajaban en granjas bajo supervisión armada, inclinándose sobre campos de maíz y remolacha azucarera, con sus vestidos pegados por el sudor, el sol ardiente en sus espaldas. Las familias estadounidenses a veces observaban desde la distancia, con ojos cautelosos desde los porches, esperando desafío o sabotaje. Lo que veían en cambio era risa llevada por el viento, mujeres bromeando en alemán, a veces atreviéndose a imitar las palabras en inglés que escuchaban. Un granjero le dijo una vez a un guardia, medio en broma: si siguen trabajando así, las contrataré después de la guerra. Pequeños actos de bondad se colaban a pesar de los límites oficiales. Un guardia en Kansas le dio una manzana a una prisionera durante un largo día en el campo. Ella la mordió lentamente, saboreando la dulzura crujiente, y más tarde escribió en su diario: sabía a paz. Otra joven, que alguna vez fue mecanógrafa en Stuttgart, recordaba la primera vez que entró en una tienda de comestibles estadounidense bajo escolta de guardias. Filas de latas brillaban bajo la luz eléctrica, jabones apilados en torres ordenadas, telas dobladas en colores del arco iris. Pensé que era un sueño, confesó años después, ver tanto de todo. La abundancia se burlaba de los recuerdos de su patria, donde las colas serpenteaban por calles llenas de escombros por unas pocas onzas de harina. El contraste entre la expectativa y la realidad se hacía más nítido con cada mes que pasaba. Las mujeres habían sido advertidas por la propaganda nazi que el encarcelamiento estadounidense significaba brutalidad, hambre, tal vez incluso la muerte. En cambio, se encontraron con 3 comidas al día, a veces hasta 3,200 calorías, según los informes de la Cruz Roja. Era más de lo que la mayoría de los civiles en Alemania comían en los últimos años de la guerra, cuando las raciones se habían reducido a casi la inanición. La carne aparecía en sus platos, el pan era suave y blanco, y por primera vez en años, se lavaban el cabello con jabón verdadero. La ironía no se les escapaba. Una mujer comentó a sus compañeras de barracón que había estado más nutrida detrás del alambre de púas que nunca en su propio hogar. Los estadounidenses, también, ajustaron sus percepciones. Al principio, la sospecha pesaba mucho.
Para muchos guardias, un uniforme alemán, incluso en una mujer, llevaba la misma mancha que un arma. Pero gradualmente, la distancia dio paso al reconocimiento. Veían la fatiga en los rostros de las mujeres, el anhelo cuando llegaban cartas del extranjero, la forma en que aferraban fotos de familiares desgastadas en los bordes. Un sargento en Oklahoma recordó haber pensado, no parecen mayores que mi hermana. ¿Cómo podría llamarlas enemigas? Las líneas se difuminaban, aunque nunca se reconocían oficialmente. La música se convirtió en un puente a través de la división. Por las noches, las mujeres se reunían en sus barracones, una con un acordeón, otra marcando el ritmo en el marco de madera de una cama. Las canciones llenaban el aire, a veces melodías folclóricas alemanas, a veces himnos recordados de la infancia. Los guardias pausaban sus patrullas para escuchar, las notas melancólicas flotando en la noche de la pradera. Para las mujeres, era una forma de mantener su humanidad intacta, un recordatorio de que más allá del alambre de púas, la vida aún tenía una melodía. No todo era fácil. La soledad golpeaba fuerte, y los ánimos se encendían en espacios reducidos. Surgían peleas por cartas, por recuerdos, por rumores de lo que les esperaba en Alemania. Pero incluso estos momentos profundizaban la paradoja. Dentro de las cercas del campo, discutían como vecinas más que como prisioneras. De alguna manera, habían formado una comunidad frágil, unida por la incertidumbre compartida y un descubrimiento inesperado de dignidad. Un humor de supervivencia se tejía en sus días. Se burlaban unas de otras por sus acentos en inglés, reían por las interminables comidas de pan de maíz y bromeaban sobre cómo los estadounidenses parecían poner maíz en todo. Una mujer, parada con el agua hasta las rodillas en un campo en Iowa, levantó las manos y declaró: «Si la guerra no me mata, el maíz lo hará». El guardia a su lado rió, incapaz de contenerse. Era un pequeño momento, pero desgastaba las murallas que ambos lados habían construido. Sin embargo, bajo la risa y el trabajo constante, las sombras persistían. Las noticias llegaban de Europa, y cada informe oscurecía los barracones, ciudades arrasadas por bombardeos, familias perdidas en el este, y el hambre lenta y aplastante que devoraba lo poco que quedaba del Reich. Las mujeres comparaban esas historias con las comidas calientes frente a ellas, y las comparaciones tallaban un nuevo miedo. La libertad significaba dejar atrás el único lugar donde estaban seguras y alimentadas. El conflicto se hacía más visible con el paso de los meses. Los guardias notaban lágrimas durante la entrega del correo, mujeres aferrándose a las cartas como si quisieran evitar que el papel volara. Uno recordó haber visto a una prisionera quedarse en silencio durante una hora en la línea de la cerca, mirando hacia el oeste como si intentara memorizar el contorno del horizonte estadounidense. No era afecto por el país que la mantenía cautiva, era el temor por el que esperaba más allá. Los campos se convirtieron en lugares de contradicción, prisiones que nutrían, muros que protegían en lugar de confinar. Las mujeres mismas se convirtieron en contradicciones también, soldados sin armas, cautivas que temían la liberación. Los oficiales luchaban por darle sentido. ¿Por qué alguien elegiría permanecer detrás del alambre en lugar de reclamar la libertad? La respuesta se hacía más clara con cada testimonio, porque el mundo exterior se había derrumbado. En esta paradoja yacía el corazón de su historia. No estaban rechazando su hogar, estaban rechazando la ruina. No estaban abrazando a América, estaban aferrándose al último semblante de seguridad. Mientras los oficiales se preparaban para el inevitable proceso de repatriación, comenzaron a surgir las súplicas. Algunas eran susurradas en un inglés entrecortado, otras garabateadas en pedazos de papel: «Por favor, déjenos quedarnos». Era una súplica extraña para que hicieran los prisioneros, una que inquietaba a los oficiales que la escuchaban. El cautiverio se había convertido en un refugio, y la libertad se había convertido en miedo. La ironía era aguda, del tipo que la historia parece casi demasiado cruel para inventar. El alambre de púas, destinado a dividir, se había convertido en su escudo. Los primeros trenes rumbo al este estaban listos en el verano de 1946, sus ruedas de hierro brillando bajo el sol de la pradera. Para los oficiales estadounidenses, la tarea parecía directa: repatriar a los prisioneros, como lo exigía la Convención de Ginebra, y restaurar el orden enviándolos de regreso a su patria. Pero para las mujeres que habían vivido un año o más detrás del alambre, la idea de subir a esos trenes las llenaba de un temor más potente que el cautiverio mismo. Las cartas de Europa habían pintado una pesadilla: Hamburgo era una ciudad de ladrillos quemados, Dresde aún humeaba,
Colonia era descrita como un paisaje lunar de chimeneas. Incluso las zonas occidentales bajo control británico y estadounidense sufrían bajo la escasez. Las familias intercambiaban reliquias por papas. Los niños se desmayaban en las escuelas por hambre. Una mujer podía caminar 10 millas por una libra de harina. Las prisioneras conocían estas historias no por propaganda, sino por la tinta de manos temblorosas doblada en sobres que las alcanzaban al otro lado del Atlántico. Una auxiliar de la Luftwaffe de 24 años llamada Hannelore leyó en voz alta a sus compañeras de litera las palabras de su madre en Hannover: «Tu hermana se ha ido. Tu padre está desaparecido. Duermo en el sótano porque el tejado tiene agujeros. Si regresas, no sé dónde dormirás». La carta se deshizo en su agarre, pero el terror en su voz permaneció mucho después de que el papel fue guardado. Otra mujer se derrumbó al enterarse de que su pueblo había sido consumido por el avance soviético. Susurró a un guardia en un inglés vacilante: «Mi casa no existe». Para los oficiales, volver a casa era una cuestión de logística. Para las mujeres, era una sentencia a vagar entre ruinas, mendigando sobras. Un comandante del campo admitió más tarde que las súplicas lo inquietaban más que cualquier desafío. Era más fácil manejar el odio que la desesperación. Algunas mujeres intentaron competiciones, garabateando notas que rogaban por una extensión del cautiverio o contratos de trabajo dentro de los Estados Unidos. Otras probaron súplicas más desesperadas, ofreciéndose como enfermeras en hospitales estadounidenses o para limpiar barracones solo para permanecer dentro del perímetro. Algunas incluso preguntaron si podrían casarse para quedarse en América, aunque las regulaciones hacían imposibles tales solicitudes en ese momento. Lo que hacía el miedo más agudo era el espectro inminente de la zona soviética. Historias de represalias masivas se filtraban en los campos, de mujeres arrastradas de sótanos, de pueblos vaciados en la noche. Incluso aquellas destinadas a los sectores británico o estadounidense temían el viaje al este, ya que los trenes a menudo dejaban a sus pasajeros en campos temporales con poca comida y sin certeza de a dónde irían después. Una joven llamada Liesel, alguna vez secretaria en Bremen, le dijo a una compañera prisionera que preferiría fregar suelos en Texas por el resto de su vida que arriesgarse a una sola noche en la zona soviética. Sus palabras resonaron entre las literas como un voto, aunque todas sabían que era uno que no podía cumplir. La ironía impactó a muchos de los estadounidenses que escucharon estas conversaciones. Habían sido entrenados para ver a los alemanes como fanáticos, leales a Hitler hasta el amargo final. En cambio, se encontraron con mujeres que temían más a su propio país que al alambre de púas de sus captores. Un guardia de 19 años lo describió en una carta a casa: «Tienen miedo de la libertad. ¿Puedes imaginarlo? Lloran cuando piensan en regresar. Dicen que no hay nada allá, nada para comer, nada por lo que vivir. Algunas preferirían ser nuestras prisioneras para siempre». Incluso pequeños detalles de la vida diaria reforzaban el abismo entre América y Alemania. Una prisionera en Kansas se maravillaba de poder lavarse con jabón cada semana. Su hermana en Frankfurt escribió que no se había bañado en meses, el agua era demasiado escasa y el jabón inexistente. En Oklahoma, las mujeres cantaban al ritmo de la música de acordeón. En Berlín, los sobrevivientes se apiñaban en sótanos, escuchando el gemido de las paredes derrumbándose. Las comparaciones las perseguían. El cautiverio, alguna vez temido, se había convertido en el único mundo donde la vida tenía ritmo y alimento. Sin embargo, las órdenes llegaban con precisión burocrática. Los trenes partirían según lo programado. Los barcos las llevarían a través del Atlántico, y el ejército estadounidense habría cumplido con su responsabilidad. En las reuniones, los oficiales repetían la línea de que las mujeres deberían estar agradecidas por la liberación. Pocos consideraban lo que les esperaba al otro lado del océano. Las mujeres intentaban imaginarlo: bajar de un barco en Bremerhaven, solo para encontrar extraños hurgando entre escombros donde alguna vez estuvieron sus hogares de infancia. ¿Seguirían sus madres vivas? ¿Reconocerían sus hijos, si los tenían, siquiera sus rostros? Estas preguntas pesaban tanto que muchas yacían despiertas en los barracones, mirando las vigas del techo, escuchando los suspiros de sus vecinas, que tampoco podían dormir. Una noche en Iowa, una tormenta azotó los barracones, la lluvia golpeando el tejado, el viento sacudiendo las contraventanas. Dentro, las mujeres se acurrucaban juntas, sus voces apagadas. No hablaban de regresos, sino de miedos. «Seremos olvidadas», dijo una. Otra murmuró:
volveremos como mendigas. Una tercera susurró el pensamiento más oscuro de todos: mejor seguir siendo prisionera que estar libre en ruinas. El relámpago cruzó la pradera, iluminando sus rostros pálidos, y por un momento, parecían menos cautivas que exiliadas esperando juicio. Los estadounidenses intentaron tranquilizarlas. Un capellán les dijo a las prisioneras que la reconstrucción era posible, que Alemania volvería a levantarse. Sus palabras eran sinceras, pero no traían pan, ni tejado, ni seguridad. Las mujeres asintieron cortésmente, pero después, una confió a una amiga: es fácil hablar de reconstrucción cuando tu casa no es ceniza. La frase llevaba el cansancio de una generación que veía su país desvanecerse bajo sus pies. A medida que se acercaba la partida, las mujeres comenzaron a cambiar. Caminaban más lento al pase de lista, se demoraban más en las cercas, miraban más tiempo el horizonte estadounidense que pronto dejarían atrás. Algunos guardias, endurecidos por el largo servicio, se conmovieron por la visión. Uno recordaba a una joven trazando su dedo a lo largo del alambre de púas como si intentara memorizar su tacto, su último ancla antes de ser lanzada a la incertidumbre. Pensé que las prisiones debían retener a las personas contra su voluntad, escribió más tarde. Pero estas prisioneras se aferraban a la prisión. Los últimos días en el campo estuvieron marcados por una inquietud que no podía expresarse en voz alta. Oficialmente, era la liberación. En verdad, era un regreso forzado a la devastación. Las mujeres empacaron sus pocas pertenencias: un pañuelo tejido en cautiverio, una fotografía de un niño de un guardia dada con amabilidad, un cuaderno lleno de entradas de diario sobre jabón, maíz y música. Cada artículo parecía más pesado que la maleta que lo llevaba, porque cada uno representaba una vida a punto de desvanecerse. Cuando los trenes finalmente silbaron, el sonido traía alivio y temor. Los oficiales creían que estaban cumpliendo con un deber. Las mujeres sentían que estaban entrando en el exilio. Mientras subían a bordo, algunas con lágrimas surcando sus mejillas, la contradicción se alzaba desnuda ante la historia, la libertad ofrecida y rechazada en espíritu. Porque las puertas del cautiverio se cerraban, pero lo que esperaba más allá era aún más oscuro. Los primeros trenes dejaron los campos con ruedas chirriantes y columnas de humo. Lo que permanecía más en la memoria no eran las partidas, sino los rostros pegados contra el cristal. Los guardias estadounidenses, endurecidos por años de guerra, admitieron más tarde que esperaban alegría, o al menos alivio, en las expresiones de las mujeres. En cambio, muchas parecían abatidas, sus ojos fijos en el alambre de púas que se alejaba en la distancia, como si fueran arrancadas de la seguridad. La paradoja perseguía a los hombres que observaban. Estas prisioneras habían llegado como enemigas, pero se iban como exiliadas reacias, aferrándose al cautiverio con una lealtad que nadie había imaginado posible. Para algunas mujeres, las peticiones para quedarse se habían escrito en una letra ordenada y entregadas nerviosamente a los oficiales. Pedían continuar su trabajo en las cocinas del campo, fregar suelos, cuidar jardines, quedarse en América, incluso si significaba quedarse detrás del alambre. Algunas se atrevieron a proponer futuros más audaces: matrimonio con un guardia, contratos como trabajadoras domésticas, vidas vividas en la tierra que alguna vez había sido pintada como el rostro del enemigo. Aunque las regulaciones hacían imposibles tales solicitudes, el acto de escribirlas revelaba algo más profundo: el cautiverio había dejado de sentirse como un castigo. Se había convertido en un escudo contra un mundo en ruinas. Los oficiales que leían esas peticiones luchaban con su peso. Un capitán en Kansas recordó su desconcierto: les dijimos que eran libres, y suplicaron por sus cadenas. Para él, la libertad era absoluta, el anhelo natural de todo prisionero. Pero las mujeres habían comenzado a medir la libertad de manera diferente, no como la apertura de una puerta, sino como la promesa de seguridad, comida y dignidad. Esas promesas, paradójicamente, no estaban en Alemania, sino en los campos del medio oeste estadounidense. Su extraña lealtad al cautiverio no estaba arraigada en el amor por América, aunque algunas mujeres admitían un afecto por sus vastos cielos, sus interminables campos de maíz y la música que tocaban las radios que a veces escuchaban desde los pueblos cercanos. Lo que amaban era la supervivencia. Detrás del alambre, habían aprendido nuevamente lo que significaba estar calientes, alimentadas y tratadas como seres humanos en lugar de cargas en una nación hambrienta y bombardeada. Una prisionera lo resumió años después con una tranquila finalidad: en América, era prisionera, pero en Alemania, no habría sido nada. Sin embargo, la historia no permitía excepciones.
La Convención de Ginebra obligaba a los Estados Unidos a la repatriación, y la maquinaria de la burocracia de guerra se movía con una fuerza implacable. Barcos llenos de prisioneros navegaban de regreso a Bremerhaven y Hamburgo, donde familias o extraños esperaban en muelles grises, algunos aferrando nombres en pedazos de papel, otros parados en silencio con ojos vacíos. Las mujeres bajaban de las pasarelas y eran engullidas por una patria irreconocible, sus calles ennegrecidas, sus casas sin tejado, su gente demacrada. Aquellas que habían suplicado quedarse en América encontraron confirmados sus peores temores. Aún así, el cautiverio las había marcado de maneras que perduraban. Varias de estas mujeres, una vez reasentadas, comenzaron a soñar con regresar, no al alambre de púas, sino al país que las había sorprendido con bondad. En la década de 1950, cuando la inmigración a los Estados Unidos volvió a ser posible bajo visas especiales, algunas de esas antiguas prisioneras solicitaron con entusiasmo. Un puñado tuvo éxito, cruzando el océano una vez más, esta vez no como cautivas, sino como inmigrantes buscando la tierra donde habían probado la supervivencia por primera vez. Sus historias, dispersas en historias orales y registros familiares, dan testimonio de una verdad peculiar: el recuerdo del cautiverio se había convertido en un puente hacia la pertenencia. Para aquellas que permanecieron en Alemania, el cautiverio vivía en la memoria como una temporada amarga y extrañamente dulce. Recordaban la vergüenza de la derrota, la humillación de ser vigiladas, pero también la generosidad sorprendente de comidas demasiado abundantes para terminar, las risas por frases torpes en inglés, las canciones nocturnas que se elevaban en el aire de la pradera. Estas contradicciones no se anulaban entre sí, coexistían, moldeando a una generación de mujeres que habían aprendido que la libertad no siempre era simple, y el cautiverio no siempre cruel. Los estadounidenses, también, cambiaron. Los guardias que alguna vez temieron o despreciaron a sus prisioneras llevaron a casa historias de mujeres que lloraban al pensar en partir. Un sargento le dijo a sus hijos décadas después: «Vi al enemigo pedir quedarse como mi prisionera». Fue entonces cuando entendí cuán roto estaba su mundo. Para él, el recuerdo no era de triunfo, sino de tragedia, la visión de mujeres jóvenes aferrándose a las cercas de la prisión como si fueran líneas de vida. Incluso dentro de los campos, la lealtad de las mujeres al cautiverio tenía una dimensión tranquila, casi sagrada. Cuidaban sus espacios de vida, plantaban pequeñas flores fuera de los barracones, creaban orden donde no se requería. Era como si sintieran que, mientras las cercas duraran, podían tallar una frágil dignidad, una comunidad de supervivencia. Salir de esas cercas significaba renunciar a todo eso por una patria donde incluso los tejados y el pan eran lujos. El alambre de púas, alguna vez un símbolo de opresión, se había transformado en el contorno de un santuario. La historia está llena de una ironía demasiado aguda para ignorar. Los oficiales estadounidenses que creían en la libertad como un regalo se vieron obligados a ver a sus prisioneras retroceder ante ella. Las mujeres alemanas que alguna vez vivieron bajo un régimen que prometía 1000 años de gloria ahora se aferraban a la misericordia diaria de un enemigo extranjero. La libertad significaba hambre, el cautiverio significaba supervivencia. La historia se deleita con las paradojas, pero pocas cortan tan profundo como esta. Y así, la narrativa regresa a esas palabras pronunciadas en 1945, pueden irse a casa. Estaban destinadas a abrir una puerta, pero para muchas, sonaban como una sentencia. En los años que siguieron, algunas mujeres reconstruyeron vidas en Alemania. Otras se fueron tan pronto como pudieron, persiguiendo el eco del país donde, por primera vez en años, habían conocido la seguridad. Su lealtad al cautiverio era menos sobre gratitud hacia América que sobre desesperación, el instinto humano de aferrarse a la seguridad donde quiera que apareciera. Incluso ahora, la imagen permanece vívida, mujeres de pie al borde del alambre, con los ojos no hacia el este hacia Europa, sino hacia el oeste hacia el horizonte, la tierra que no podían reclamar, pero que no podían olvidar. Su lealtad al cautiverio era, en verdad, lealtad a la vida misma. Es un recordatorio de que la libertad nunca es simplemente la ausencia de cadenas, sino la presencia de dignidad, seguridad y esperanza. Y mientras las últimas puertas se cerraban con un clan, con los barcos que las llevarían a casa ya esperando, la pregunta permanecía en el aire como el humo sobre un campo de batalla: ¿qué significaba realmente el hogar para aquellas que ya no lo reconocían?